En Ética para Amador, Sabater nos enseñó a pensar por nosotros mismos. En Política para Amador nos invita a dar un paso más, a entender que no vivimos solos, que el ser libre no es lo mismo que vivir a solas. La política comienza cuando entendemos que nuestra libertad depende también de los demás. ¿Y por qué hablar de política con jóvenes? Sabater busca despertar conciencia, quiere que entendamos la política como parte de la vida cotidiana. Como él dice, no hay nadie tan apolítico que no esté afectado por la misma política. Todo lo que nos rodea, educación, justicia, salud, todo es político y pasa por decisiones colectivas. La política no es solo para políticos. Muchos creen que la política es asunto de gobiernos y campañas. Sabater insiste que es mucho más que eso. Es cómo convivimos, cómo resolvemos conflictos, cómo decidimos lo justo. Si vivimos en sociedad, somos parte de la política, aunque no lo queramos. La sociedad es un invento necesario. El autor explica que los humanos no nacemos sabiendo convivir, pero necesitamos hacerlo. La sociedad no surge por naturaleza, sino por acuerdos. En sus palabras, nos organizamos porque solos no podemos sobrevivir. La política, entonces, es el arte de organizarnos sin destruirnos. La libertad compartida. En el libro se repite una idea esencial. La libertad no existe sin convivencia. Mi libertad acaba donde empieza la tuya. La política busca que todos podamos ser libres, sin anular a los demás. Es el equilibrio frágil, pero indispensable. Ahora, ciudadano o súbdito. El súbdito obedece sin pensar, el ciudadano participa, pregunta y decide. Sabater distingue entre obedecer por miedo y obedecer por convicción. Las leyes no deben de imponerse a la fuerza, sino justificarse en la razón y el bien común. El ciudadano no nace, se hace. El peligro de ser poderoso. El poder aparece como una herramienta necesaria, pero peligrosa. El problema no es tener poder, sino usarlo sin límites. El poder sin control se vuelve tiranía. Por eso la política necesita reglas, participación y vigilancia. Ahora, la democracia, un acuerdo imperfecto. La democracia no es perfecta, ciertamente, pero es el mejor intento humano de convivir con justicia. Es un sistema donde nadie tiene toda la razón y todos pueden opinar. La democracia ciertamente es incómoda porque obliga a escuchar incluso a los que no queremos oír. ¿Y ahora por qué cuesta tanto cambiar las cosas? Sabater reconoce que la política puede ser lenta y frustrante, pero insiste en que rendirse solo empeora las cosas. Cambiar el mundo empieza por asumir que sí tenemos poder, aunque sea en lo pequeño, aunque sea mínimo. La ignorancia política. El autor critica fuertemente la indiferencia. Quien dice, no me interesa la política, en realidad está renunciando a la libertad. Cuando otros deciden por ti, también te gobiernan. No saber o no querer saber es dejar el poder en manos de quien sí lo quiere o de quien sí lo busca. La igualdad. En la sociedad, no todo parte de lo mismo. Por eso la política también busca justicia social. No se trata de que todos seamos idénticos, sino de que nadie sea humillado. La igualdad es el respeto a la dignidad de cada uno. Ahora hablemos de derechos humanos. Sabater presenta los derechos humanos como una conquista política y moral. No son regalos del Estado, sino exigencias que nos pertenecen por ser personas. Si los derechos no son de todos, no son derechos, son privilegios. El compromiso. El autor insiste, la política requiere compromiso, aunque sea pequeño. No hay democracia sin demócratas. Participar no siempre significa militar en un partido político, sino interesarse, actuar, cuidar lo público. Cada gesto cuenta. Ahora hablemos de la manipulación. Sabater alerta sobre los discursos que buscan manipular con miedo, mentiras. Nos recuerda que el pensamiento crítico es la mejor defensa que podemos tener. El fanatismo o el fanático no razona, solo obedece. La política sana necesita ciudadanos que piensen por sí mismos. Hablemos de los fanatismos entonces. Sabater advierte sobre quienes creen tener la verdad absoluta. El fanatismo, sea político, sea religioso, destruye el diálogo. El enemigo del ciudadano libre es el dogmático. La política necesita preguntas, no certezas únicas. Hablemos ahora del papel de la educación. Para Sabater,
La educación es la base de la política sana. Enseñar a pensar, a dialogar, a respetar. Educar es enseñar a elegir. Solo quien aprenda a decidir por sí mismo puede convivir con otros sin imponer ni someterse. Pero esa sería una utopía. Sabater no rechaza los sueños como tal, pero pide que sean realistas o que sean lúcidos. La utopía no es el paraíso prometido, sino sería como la brújula que nos orienta. La política necesita ideales, pero también necesita realismo para construir paso a paso un mundo más justo. El valor de la acción. El pensamiento político no sirve si se queda solo en palabras. Pensar sin actuar es igual que no pensar. Sabater invita a pasar de la reflexión a la acción, de la crítica a la propuesta. La libertad se demuestra haciendo. Ahora, nuestro futuro en común. La política mira al mañana. ¿Cómo queremos vivir juntos? No se trata de elegir líderes, sino de construir futuro, un futuro. El mundo será lo que nosotros hagamos de él. Y ese nosotros incluye tanto a los poderosos como a personas como tú y yo. Ahora, todo es político. Sabater nos recuerda directa o indirectamente que todo lo que hacemos tiene un sentido político. Cómo tratamos a los demás, qué opinamos, qué callamos, a quién escuchamos, incluso cómo usamos nuestra libertad. Como dice el libro, la política no es algo que ocurre fuera de nosotros, sino dentro de nuestra forma de vivir juntos.